Estamos hablando de procesos. Yo voy a volver a leer Mateo capítulo 13, del 31 al 32. Lo hemos leído ya, pero para recordar siempre es importante. Le refiero otra parábola diciendo: Jesús, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Aquí vemos la manera en la que Jesús enseña el proceso para la vida del hombre. Quiero darte el concepto una vez más de proceso: sucesión de acciones realizadas de manera ordenada en el tiempo con una finalidad. Es una sucesión de acciones realizadas a través del tiempo de manera ordenada con una finalidad. Todo proceso tiene una finalidad. No son bucles en los que te encuentras. Todo proceso tiene una finalidad. Lo que no es un proceso se convierte en un bucle. Estás girando como un hámster en el mismo lugar, tratando de adivinar o de creer que esa es la forma en la que debes de vivir, porque no existe un final. Y asumes de que todo esto está bien, que este ciclo, y a veces un ciclo vicioso y perjudicial para tu vida, es el que deberías de tener. Pero vuelvo a repetirte el concepto de proceso. Sucesión de acciones realizadas de manera ordenada a través del tiempo con una finalidad. Todo proceso tiene una finalidad, un por qué se está haciendo esto. Y en la enseñanza de Jesús lo que podemos ver es las 6 estaciones en el proceso de Dios. Habla de la semilla, habla de la esperanza o de la fe, habla de la siembra, luego habla del crecimiento, de la madurez y el propósito. Son 6 estaciones en el proceso de Dios. Las primeras 3 se relacionan con el hombre y las siguientes 3 se relacionan con Dios mismo. Hemos estado hablando de la semilla, de la esperanza. Hoy hablaremos de la siembra. Hoy estaremos hablando de la siembra. ¿Qué es la siembra? Es una acción. Habla de continuidad. Toda siembra habla de continuidad. Hay una fe que has involucrado en tu acción. La fe tiene una acción. La siembra es una acción provocada por tu fe. La siembra es una acción provocada por tu fe, por lo que tú has creído. No se siembra sin fe, porque no sembrarías. No se puede sembrar sin fe. No sembrarías. Para ti la siembra sería un desperdicio. Tú te comerías la semilla porque no crees en la siembra. No crees en el poder de la siembra. No crees en el poder de la multiplicación. Entonces, para sembrar se requiere fe. ¿En quién? En Dios. El que diseñó la ley de la siembra y la cosecha es Dios. Entonces, para sembrar requieres creer en Dios. Se requiere. Aquí tú puedes evidenciar tu fe, puedes evidenciar cuánto crees en Dios, no en sus palabras. Porque si crees en Dios, creerías en sus palabras. Si crees en Dios, creerías en las palabras que habló Dios. No puedes decir no creo en esa palabra. Si dices esto, no crees en Dios. No puedes separar a Dios de sus palabras. Es un conjunto. Es lo que es Él, su palabra, su ley, sus mandatos. Entonces, la acción de la siembra habla de continuidad. Toda acción de siembra habla de continuidad. Significa yo siembro para la continuidad. Qué importante es lo que estamos hablando. Este es un poco el concepto de siembra. Sembrar habla de extenderse. Cuando uno siembra, uno está hablando de extenderse y de crecer. El que no siembra solo está observando su presente, su pequeña parcela, el lugar donde vive y el que quiere sostener a toda costa, pero no hay crecimiento. En su mente no está el concepto de extenderse.
Sin embargo, Dios en toda la palabra, en todo lo que Él reveló, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una constante: crecimiento. Esa es la constante en el diseño de Dios. Crecimiento y por ende cambios. Puedes seguir evaluando tu fe. Si aún sigues cuidando tu pequeño metro cuadrado, entonces has dejado de pensar, de tomar los pensamientos de Dios para tu vida, has dejado de tomarlos para ti y estás solamente circunscrito a tu metro cuadrado para que nadie te lo quite y peleas por tu metro cuadrado. Dios nunca va a pelear por tu metro cuadrado. Dios va a enseñarte a extenderte. Por eso, siembra habla de continuidad, sembrar habla de extenderse, de crecer, de aumentar. Por eso cuando tú ves la gran comisión, cuando Jesús comisiona a sus discípulos, Él les dice: id por todo el mundo, empieza en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan por todo el mundo. Eso es extenderse. Si tú lees las Escrituras, si tú lees la Biblia, vas a encontrar en el libro de los Hechos cómo la iglesia se extendió. Regiones de Asia, Grecia, en Europa, creció el evangelio, se extendió por el principio de la siembra y de la cosecha. Ahí encuentras donde Pablo enseña: unos sembraron, otros regaron, pero Dios da el crecimiento. Allí tú ves la acción del que siembra y el que riega, pero que Dios da el crecimiento. Y este concepto es bien claro en la Biblia. Entonces, esta acción de sembrar es una acción de fe en Dios. Es una acción de fe en Dios, no de fe en la siembra. Yo no tengo fe en la siembra, yo tengo fe en Dios que me dio el diseño de la siembra. ¿Para qué? Vamos a ver 4 verdades de la semilla y de la siembra. Estamos hablando de la siembra. Quiero mostrarte 4 verdades. Vamos a continuar después la próxima semana porque es maravilloso este tema. No puedes perderte este tema. 4 verdades de la semilla y de la siembra. Recuerda, sembrar habla de continuidad. La primera verdad de la semilla y la siembra: se siembra para cosechar. Se siembra para cosechar. No se siembra para perder. No es una acción ridícula. No es una acción timorata ni de vergüenza. Se siembra para cosechar. Ningún agricultor tendría vergüenza en sembrar, porque ellos tienen la esperanza de la cosecha. No se siembra para no cosechar. Primer principio que tienes que aprender de Dios. Esta es una verdad y es un principio. Se siembra para cosechar. Toda acción de tu siembra tiene una repercusión. Toda acción de tu siembra traerá una cosecha. Yo siembro para cosechar. Yo no siembro para olvidarme. Yo no siembro para perder. Yo no siembro para despilfarrar. Si podrías traerlo a nuestra época natural, yo no invierto para perder. No compras algo para que se quiebre, para que se malogre. Tú compras algo para que produzca. Tú no trabajas para que no te pague. Tú no haces un negocio para ir a pérdidas. El principio de Dios es el mismo y este es el que tomamos. Sin embargo, mira cuán distorsionada está nuestra mente. Lo aplicamos en el mundo, pero no lo aplicamos en la fe que Dios nos ha dado. Porque tú crees que si lo aplicas en el mundo es mejor que aplicarlo en los principios espirituales. Y ese es un craso error. Es terrible ese error. Porque el diseño de la siembra y la cosecha no viene del hombre, viene de Dios. Dios les enseñó a sembrar en las estaciones. Dios entregó las estaciones. Dios entregó las semillas. Entonces no puedes creer que la ley de la siembra y la cosecha solo afecta el ámbito natural y que debes dedicarte a esto porque son cosas que tú puedes ver. Estás equivocado. Todo triunfo y toda victoria primero se da en el ámbito espiritual. Primero se da en la vida natural. Toda victoria y todo triunfo primero se da en la vida natural.
Yo no soy un buen hombre porque hago acciones buenas. Soy un buen hombre porque mi corazón es bueno. Lo que tú no ves primero fue el inicio y lo que ves es la consecuencia de lo que fue el inicio. Es completamente diferente. El mundo hace lo contrario. Quiere ver los inicios, quiere ver resultados, quiere tocar, quiere palpar, quiere mirar, quiere oler, quiere pesar, quiere medir. Entonces puede creer. No. Si tú crees en Dios, entonces tu vida es sobrenatural. Primero crees y luego ves. La fe es la certeza, la seguridad de algo que yo creo que Dios ha dicho para que yo lo pueda ver en su tiempo. Ahora, la primera verdad o el primer principio que deberías tú tener en tu mente: se siembra para cosechar. Gálatas capítulo 6, versículo 7 hasta el 10. Dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. No engañas a Dios. No puedes cambiar sus leyes, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Todo. No se escatima, no se segrega ninguna palabra, ninguna siembra. Dice todo, todo lo que el hombre siembre. Entonces, encontramos otra verdad, que todo tiene semillas. Todo tiene semillas. Todo en esta vida tiene semillas. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Puedes traducirlo: no nos cansemos pues de sembrar lo bueno, porque a su tiempo cosecharemos lo bueno. Si no nos desanimamos. ¿Puede haber un desánimo en la siembra? Por supuesto que sí. Todos los días se te da un mensaje que te desanimes de sembrar. Guarda lo que tienes, no vas a crecer, hay crisis, hay problemas, solo reténlo para que no se pierda y nadie te lo quite. Entonces detienes la siembra, pero detienes la continuidad, detienes la extensión. Por eso es que la Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. ¿Cuántos te han desanimado de sembrar? ¿Cuántos te han desanimado de poner semillas en diferentes lugares? ¿Cuántos te han desanimado de hacer un negocio? ¿Cuántos te han desanimado de estudiar? ¿Cuántos te han desanimado de diezmar, de dar primicias? ¿Cuántos te han desanimado de decir palabras buenas y que ahora digas palabras grotescas? ¿Cuántos te han desanimado que en vez de bendecir, ahora maldices a las personas? Maldecir significa hablar mal. Esto es una maldición. El Perú se va a ir, este país se va a ir a la declive, este país se va al barranco, estamos en el precipicio, nos estamos muriendo. ¿Quién te enseñó a hablar de esta manera? Dios no. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de vida. No hablamos porque lo vemos. Nuestra forma de hablar ahora es en fe. Hablamos porque lo creemos. No porque lo vemos. Hablamos porque lo creemos. Puede ser que tú puedas estar viendo el mundo color de hormiga y por eso crees que es color de hormiga. Pero no es cierto. Dios sigue en su trono y está inconmovible. No se va a mover de su trono. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Es inconmovible. No puedes irte en contra de Dios. Satanás no puede irse en contra de Dios. Esto es hermoso y servimos y somos parte de este Dios maravilloso. Quiero seguir, si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, mira, y te sigo hablando de la siembra y la cosecha, así pues, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos o sembremos, y mayormente a los de la familia de la fe. Habla de un principio, que tu siembra sea mayormente en aquellos que creen en Dios. Dice la familia de la fe. Es el principio de la siembra, la buena tierra. No escatimamos en la siembra, porque Jesús enseñó
sale el sembrador y el buen sembrador sale a sembrar. Una parte cayó junto a caminos, una parte cayó entre pedregales, una parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Las 4 tierras, pero las 4 no eran buenas, las 4 eran tierras. Las semillas eran buenas. No se escatimó, solo sembramos. Por eso dice, mientras tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Siembra, siembra, siembra. Este principio es algo que tú tienes que entender. Primero, se siembra para cosechar. Puedes repetirlo ahí en tu lugar. Se siembra para cosechar. Tú siembras ira, perfecto, cosecharás ira. Tú siembras duda, cosecharás duda. No te sorprendas. Siembras maldición, cosecharás maldición. Siembras rechazo, cosecharás rechazo. No te equivoques, Dios no será burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El primer principio de la ley de la siembra y la cosecha es que se siembra para cosechar. De ahí la importancia de las semillas. De ahí la importancia de la siembra. Tú puedes ver a aquellos que no siembran y tú puedes ver a aquellos que siempre siembran. Lo curioso es que el que no siembra siempre tiene su metro cuadrado, pero el que siembra ya se extendió. Él no está pensando en su metro cuadrado, porque el principio de la siembra es la continuidad, porque el principio de la siembra es extensión. Esto enseña la Biblia, es un principio de Dios. Vamos a la segunda verdad, o al segundo principio de la siembra y de la semilla. Se siembra la semilla. Se siembra la semilla. Se come el fruto, pero se siembra la semilla. No siembras el fruto, no siembras lo comestible. Siembras lo que no es tuyo, lo que no vas a comer, lo que permite la continuidad y el crecimiento de tu vida, de todo lo que haces. Qué interesante, se siembra la semilla. Génesis 1:12 dice, y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árboles que dan frutos según su género, y cuya semilla está en ellos, y vio Dios que era bueno. ¿Ves que en la creación de Dios, Dios puso semillas en cada árbol, en cada planta, para que se pueda multiplicar, para que haya continuidad? La claridad de Dios en Génesis es maravillosa. No tendría que haberle dicho al hombre, árbol con semillas, simplemente el árbol y cómete el fruto. Pero fue muy detallista en mostrarle el pensamiento y el diseño que tenía en la creación. Continuidad, crecimiento, prosperidad, aumento, un bosque. Esto estaba en la mente de Adán y de Eva. Dios nunca fue escaso, jamás fue escaso. La siembra habla de continuidad, la siembra habla de extensión, y Dios es claro cuando habla de su creación y menciona respecto a los árboles y a las plantas con su determinada semilla, en cada árbol con su determinado género. Cada uno de ellos tiene una semilla para ser sembrada. Cada uno de ellos tiene un proceso para crecer. Cada uno de ellos tiene un producto para cosechar, un fruto para cosechar. ¿Y qué semillas son las que debo de sembrar? Las que te dieron, las que te han dado, las que obtuviste después de una cosecha. Dios da semillas al que siembra. Pero después de una cosecha, tú tienes semillas. Cuando Abraham viene de vencer al rey de diferentes naciones que habían hecho guerra contra ellos, contra de Dios, eran naciones paganas, él viene cargado de botines. Era su cosecha, era lo que había obtenido. Y sale al encuentro un sacerdote llamado Melquisedec, que no tenía principio de días ni fin de días, era Dios mismo en ese momento. ¿Qué hace Abraham? Saca el diezmo de todo lo que había obtenido, la semilla, y le entrega lo mejor a él.
honra a Dios con las semillas, reconociendo que fue Él quien le dio la provisión y reclamando la continuidad de esa bendición para que no le falte. Estaba reclamando la continuidad para que no le falte. Recuerda, sembrar habla de continuidad, sembrar habla de extenderse. Ya este concepto estaba en la fe de Abraham y entrega el diezmo, entrega la semilla. Había tenido una buena cosecha, había tenido una buena provisión y ahora se lo entrega honrando a Dios, porque él creía en la continuidad, porque él creía en la honra, porque él deseaba extenderse. No siembras si no esperas cosecha. Abraham sembró. A todos se nos da semillas, a todos se nos da cosechas. Todos tenemos semillas, absolutamente todos. Cada obtención de la provisión de Dios tiene semilla. Así como cada árbol tiene semilla, cada planta tiene semilla. Si tú te comes la semilla, dejaste la continuidad, dejaste de extenderte y solo tienes aquello que has obtenido. Pero siempre se reduce y peleas por un espacio de tierra que probablemente llegues a perder a través del tiempo. Dios habla de continuidad, Dios habla de extensión. Abraham honra a Dios dándole el diezmo, porque el principio de la siembra es la cosecha. Yo siembro para cosechar. ¿Qué de malo tiene esto? Nada. Dios lo estableció de esta manera. Se siembra para cosechar. Se siembra para cosechar. ¿Cuál es el interés de tu siembra? La cosecha. Yo quiero la cosecha. Sí. Un agricultor siembra porque quiere la cosecha. Un agricultor no siembra porque le sobra el tiempo y porque no quiere nada en la vida y porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Siembra porque quiere la cosecha. ¿Cuántas veces te han enseñado diferente? No siembres, que no quieres la cosecha. Yo quiero la cosecha. Es un principio de Dios para tu vida. Yo siembro vida, quiero vida. Yo siembro bendición, quiero bendición. Yo siembro la provisión, las semillas de la provisión, porque quiero más provisión. Cada provisión, cada cosecha tiene semilla de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie. Cada uno de ellos, cada producto, cada provisión, cada recurso que te ha sido dado, tiene semillas. Si no lo has visto así, vuelve a leer Génesis. Dios creó todas las cosas para que nosotros podamos sembrar las semillas de todas las cosas. ¿Por qué? Porque queremos una buena cosecha. Si nadie te dijera que tú vas a cosechar maldición, tú seguirías sembrando maldición. Pero hoy día has escuchado que si siembras maldiciones, cosechas maldiciones. Si tú siembras tristeza, cosecharás tristeza. Si tú siembras ira, cosecharás ira. ¿Qué es lo que quieres sembrar? Dios no te dio la ira, Dios no te dio la tristeza, Dios no te dio la enfermedad, Dios no te dio la maldición. Esas semillas no provienen de Dios, esas son semillas de maldad. ¿Recuerdas? Jesús mismo enseñó, había un hombre, una parábola, y sembró trigo en su campo, pero vino el malo, vino Satanás, y sembró cizaña, y creció la hierba mala. No era una buena hierba, no era una buena semilla. Satanás puso una mala semilla. Pero lo curioso de esto es, en esa parábola, es que creció la buena semilla y creció la mala semilla. Oh, ahí está lo interesante de esto. La mala semilla puede crecer, sí, para que tú puedas cosechar la mala semilla que sembraste, que no debiste sembrar ni en tus hijos, ni en tu familia, ni en tu cónyuge, ni en tu trabajo, ni en tu empresa, en tu comunidad, ni tampoco en tu país. Dios nos llamó a bendecir, a declarar palabras de bendición. Vamos a continuar. En Deuteronomio 8:18 dice, recuerda siempre que el Señor tu Dios es el que te da el poder para obtener la riqueza. Y Él lo hace para cumplir la promesa hecha a tus antepasados. Dice que Dios te da el poder para obtener las riquezas.
Dios te da la provisión de tu siembra. Dios te da una cosecha abundante. Es Dios quien nos da ese poder. Dice, recuerda siempre de dónde viene tu provisión. Recuerda siempre quién te da las cosechas. Y toda provisión y toda cosecha tiene semilla. La semilla habla de continuidad. La semilla habla de extensión. Y cuando tú se lo das a Dios, tú hablas de honra. Tú me has dado y yo te doy la semilla porque yo quiero continuidad en mis generaciones, en mi vida. Quiero darte el tercer principio de la siembra y de la semilla, o la tercera verdad. La semilla tiene que ser sepultada. La semilla tiene que ser sepultada, tiene que cubrirse. En el libro de Juan capítulo 12, versículo 24, encuentras este principio, este diseño. Es que el diseño de Dios se aplica en todas las cosas. Es un diseño sumamente inteligente. Si piensas que es parte de la naturaleza o de la materia o de la evolución, tú podrías hacer una simple prueba. Si crees que somos producto de una evolución, solo productos del Big Bang, de una explosión, de una casualidad, bueno, toma un manojo de piedras y tíralo. Vuélvelo a hacer una vez más. Y vuélvelo a hacer una vez más. Y dime cuántas veces tuvo la misma forma. ¿Cuántas veces las piedras se colocaron exactamente igual? Y te darás cuenta que nunca. Sin embargo, cada semilla en nuestra naturaleza, en el hombre, en la creación, tiene su propio ADN, tiene su propia característica y se repite una y otra vez. Esto es lo maravilloso del diseño inteligente de Dios. No somos un producto de la casualidad, ni de que pasó algo y por casualidad hemos evolucionado y somos lo que somos. Existe un diseño inteligente. Juan 12:24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Voy a volverlo a leer. Estamos en el tercer principio o la tercera verdad de la siembra y de la semilla. La semilla tiene que ser sepultada. En verdad, Juan 12:24, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. La semilla tiene que ser sepultada. Jesús declaró que es necesario que la semilla se desprenda del fruto y se siembre para que pueda verse la abundancia. La semilla se tiene que desprender del fruto. La semilla está en el fruto, en la provisión, en la cosecha. Tienes que separar la semilla del fruto y tienes que sembrarlo para ver la provisión. Al igual que se siembra una semilla de un árbol, la semilla no puede quedar en tus manos. No puedes tomar libertad y desarrollar tu propia voluntad en una semilla, porque el principio es que debe de ser sepultada. Debe salir de tu administración, debe salir de tu voluntad, debe salir de tu poder y debe de ser sepultada. Debe separarse de ti. Esto es lo que enseñó Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. No puede quedar en tus manos ni ser dispuesta a tu voluntad. Una vez que esta semilla sale de tus manos, se siembra en la tierra, aquí ocurre el milagro. Esa semilla que tal vez tú podías ver dura, quizás fea, sin forma, una vez que cae en tierra, cubre la tierra y a través del proceso de la humedad, esa corteza se quiebra. Aquí ocurre el milagro maravilloso. Ya no está en tus manos, ya no lo administras, ya no está en tu voluntad, en la libertad que tú quisieras tener para esa semilla, porque no es tuya. Tú necesitas acudir a lo sobrenatural, a ver el milagro. Este proceso
del crecimiento, este proceso de la semilla, ya no te pertenece, es de Dios. La Biblia dice que Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Esto sucede con la semilla. El milagro viene cuando te desprendes. Si la semilla no sale, no cae en tierra, se queda sola, no producirá nada. Pero si cae en tierra, muere, es sepultada, entonces produce vida, produce fruto. ¿Te das cuenta cuán importante para ti, para nosotros, es desprendernos de la semilla? No la puedes tomar, tú no la puedes administrar. Esta parte le corresponde a Dios. Tu acción es de sembrar la semilla, sacarla de tu lado, separarla del fruto, sembrarla. Y el milagro ocurre cuando tú separas esa semilla de tu voluntad, de tus acciones, de tu diseño, y dejas que el poder de Dios actúe allí. Se quiebra la corteza, se rompe la corteza y empieza la vida. Las semillas en tus manos jamás van a germinar. Las semillas tienen que sembrarse. Por eso es que Dios siempre decía, hablando de los diezmos, ofrendas o primicias como principio de semilla, traer los diezmos al alfolí, no es tuyo. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. En Malaquías dice el Señor, yo abriré las ventanas de los cielos. El milagro de la siembra ocurre cuando la semilla es sepultada. Sale de ti, no está en tus manos. Tú no la administras, no está bajo tu voluntad. Allí viene el milagro. Y esa corteza dura que tal vez tú podías observar y tal vez fea, ahora germina para producir vida. Ahí está el milagro. Allí está el milagro. La semilla sola, por sí sola, no produce nada. Requiere la intervención del poder de Dios. El tercer principio es que tiene que ser sepultada. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. ¿Cuántas veces has visto provisión, has visto recursos en tus manos, pero no ha producido nada? Te comiste la semilla, no sembraste la semilla, no hay continuidad, no ocurrió el milagro. Quiero avanzar un poco más, no quiero quedarme en esto. Vamos al cuarto principio o la cuarta verdad de la siembra. Se siembra en debilidad. Se siembra en debilidad. ¿Debilidad de quién? Tuya. Nuestra debilidad. Se siembra en debilidad. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 37. Mira lo que dice. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino solo el grano. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino solo el grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Todas las cosas tienen sus semillas. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Tú no estás sembrando la abundancia ni la cosecha. Tú estás sembrando solo la semilla. Entonces, muchos de nosotros, cuando sembramos semillas, creemos que estamos desprendiéndonos de la cosecha. No, te estás desprendiendo de la semilla. Solo es el grano. No es el cuerpo. No es lo que verás. La semilla contiene toda la capacidad de su propia naturaleza, pero solo se observa esa capacidad después de la siembra. Una semilla sin sembrar no produce nada. Solo habla de lo que pudo ser y no fue. Una semilla sin sembrar no produce nada. Solo habla de lo que pudo ser
y no fue. No sembrar semillas es usar la provisión de Dios sin administración. No sembrar semillas es hacer uso de la provisión de Dios sin una buena administración. ¿Y recuerdas la historia de los buenos administradores y los malos administradores? ¿Recuerdas la administración de los talentos? Al que no administró se le quitó para darle al que sí administró. ¿Cómo tú y yo podemos pedir más administración y provisión de Dios cuando eres un mal administrador? ¿Por qué soy un mal administrador? Porque no siembras. No sembrar la semilla es usar la provisión de Dios sin una buena administración. No se premia al mal administrador, se premia al buen administrador. Señor, me diste 5, aquí tienes 10. Al que le dieron 1, Señor, me diste 1, aquí tienes el 1. No hice nada, me quedé con la semilla, no hice absolutamente nada. Y el dueño, el rey, le dice: siervo malo, ¿cómo pudiste hacer esto? Siervo malo, no disfrutaste del fruto, tampoco disfrutaste de los intereses porque no has producido nada. Quítenle esto y denle al que tiene 10. En el reino de Dios se siembra para cosechar. En el reino de Dios, Dios te da para que tú crezcas y produzcas. ¿Por qué pides si no va a haber producción? ¿Por qué pides si no va a haber continuidad? ¿Por qué pides si no te vas a extender? ¿Cuál es el principio del pedir? Yo pido para honrarte, yo pido para sembrar. Este es el principio. ¿Quién lo enseñó? Dios mismo. Se siembra para cosechar. Este es el principio de la siembra. Tengo provisión, tengo cosechas, tengo semillas para sembrar. Este es el principio. Entonces estamos hablando que la grandeza de nuestra siembra solo se observa en la cosecha. Quiero llevarte a otro verso, 1 Corintios 15, 43. El cuerpo que se entierra no tiene honor, pero el que resucita es glorioso. El cuerpo que se entierra es débil, pero el que resucita es fuerte. Vuelvo a leerte. Esta es una versión, otra traducción de la Reina Valera también. Parece que es la NTV. Dice: el cuerpo que se entierra no tiene honor o no tiene honra, pero el que resucita es glorioso. El cuerpo que se entierra es débil, pero el que resucita es fuerte. ¿Cuántas veces hemos creído que lo que sembramos es un desperdicio? No tiene honor, no sirve. Pero la Biblia dice que se siembra en debilidad y se cosecha en fortaleza, que se siembra en deshonra y se cosecha en gloria. Pero ¿cuántas veces hemos despreciado nuestra siembra? ¿Cuánto yo podría hacer con esta siembra? Yo no voy a sembrar. Desprecias la siembra. Desprecias porque tú dices: es una pérdida, es una mala inversión, es lo peor que puedo hacer. Tú puedes creer que un agricultor piensa que cuando tira las semillas ha perdido su dinero y su capital. No, él tiene fe en que la tierra va a hacer germinar esas semillas. Él tiene fe en la tierra. Tú no eres un agricultor, tú crees en Dios. Si tú crees en Dios, cuando dejas la semilla, tú crees que Dios hará germinar esa semilla. Pero ¿cuántas veces creemos que es un desperdicio? Considero que yo podría darle una mayor utilidad que simplemente dejarlo morir. Si un agricultor se come la semilla, sabe que no tiene una cosecha. ¿Por qué tú y yo no hemos aprendido esto? ¿Por qué hemos cegado nuestra vista durante tanto tiempo? Nos hemos comido la semilla y esperamos cosecha. Dios da semilla al que siembra. El principio de la siembra es la cosecha. El principio de la siembra no es que te comas la semilla. Un agricultor espera con ansias, con alegría, el trabajo de su siembra. Ya no es su poder. Allí viene el milagro. Él solo lo deja en la tierra. Y el poder de Dios hace que germine esa semilla y Él tome una vez más la cosecha. Y de esa cosecha vuelve a sacar las semillas para volver a sembrar. Todo tiene semillas.
Todo lo que haces, todo lo que tienes, toda la provisión, todas las cosechas tienen semillas. ¿Estás comiéndote las semillas? ¿Cómo esperas que haya continuidad? ¿Cómo esperas que haya extensión? ¿Cómo esperas honrar a Dios de esta manera? Y despreciamos. Tú a veces y yo consideramos que no debió salir de nosotros, debimos haber retenido la semilla, pero vuelvo a repetirte lo que Jesús dijo: si la semilla no cae a tierra y muere, se queda sola, no produce nada. Pero cuando cae a tierra, sale de tus manos, se desprende de tu habilidad, se desprende de nuestra naturaleza y lo dejamos en las manos de Dios. Esa semilla germina y se vuelve poderosa. Hay mucha abundancia. ¿Puedes imaginarte cuántas semillas te has comido hasta el día de hoy? Y probablemente continúes en este ciclo, porque no es lo que tú escuchas, lo que crees, es lo que tú tomas y guardas en tu corazón lo que harás. ¿Cuántas semillas te has comido? ¿Cuántas cosechas puedes haber tenido? Tú podías comer del fruto, pero tenías que desprenderte de las semillas, porque este es el principio de Dios. Quiero ir rápidamente, y aquí termino, a una historia en Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Esta es la viuda de Sarepta. No había, Elías oró para que no haya lluvia sobre la tierra, no pueda llover, había hambruna. Dios estaba sosteniendo a Elías, estaba en un lugar, lo lleva a un lugar donde había fuentes de agua. Los cuervos, dice la historia, que le daban pan y carne en la mañana y en la noche. Pero una vez que se seca esa fuente de agua, ya no había más agua. Y Dios le dice: ve a Sarepta, allí yo he ordenado a una mujer que te sustente. Vamos a leer esta historia. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Maravilloso el orden de Dios, ¿verdad? No es que Dios dijo: oye, mujer, dale de comer. Dios ordenó, Dios puso las cosas en el sitio correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto para sostener tu vida. Esto es lo que hizo Dios con Elías. Trazó el orden, puso en el tiempo y el lugar correcto las personas, el lugar, la provisión para sostener a Elías, un hombre de Dios. Esto es el orden de Dios. Vamos a seguir leyendo. Le ordené a darte de comer, versículo 10. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Recuerda, había una gran sequía. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un pan con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se te agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Pero antes, primero es Dios. Siembra tu semilla antes de comer el fruto, porque podías comerte el fruto con la semilla. Separa la semilla del fruto. Separa la semilla del fruto. Esto es clave, porque el profeta hubiera dicho, este hombre de Dios hubiera dicho: ¿sabes qué, mujer? Come, bueno, si te sobra algo me das a mí. No dijo dame las sobras. Primero prepárame a mí. Primero prepara al hombre de Dios. Primero prepara para la voluntad de Dios. Primero separa la semilla antes de comerte el fruto. Y luego prepara para ti.
Luego come el fruto. ¿Sabes? Somos de las personas que comemos el fruto y nos olvidamos de las semillas. Porque tienes necesidad, porque tienes hambre, porque tienes crisis, porque tienes pobreza, pero nunca te diste cuenta que al comerte el fruto te comiste las semillas, y cuando quieres sembrar las semillas, no tienes semillas. ¿Cuál es el orden de Dios? Dame a mí primero. Antes de comer el fruto, antes de comerte el fruto, y probablemente indiscriminadamente te comes el fruto con todas las semillas, antes de hacer eso, separa las semillas. Siembra las semillas. Allí va a ocurrir el milagro y luego cómete el fruto. Honra a Dios de esta manera. El hombre le dice, dame a mí primero y luego prepara para ti y para tu hijo. Porque Dios dice, no te va a faltar. La ley de la siembra y la cosecha. Siembro para cosechar. ¿Cuál es el resultado? Este resultado en este tiempo de hambruna es el siguiente. Versículo 14, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esa es tu cosecha, le dice esta mujer, por sembrar primero la semilla. Lo más importante del fruto no es el fruto. Vuelvo a repetirte, lo más importante de una cosecha no es el fruto, es la semilla. Porque eso habla de continuidad, eso habla de extensión, eso habla de honra, eso habla de cosecha. Oh, Dios mío, ¿cuántos de nosotros, una vez que tienes la provisión o la cosecha, comes el fruto indiscriminadamente y cuando terminas, por si acaso y casualidad, dices, oye, bueno, hay que separar la semilla, ¿no? No hay. Ay, no importa, Dios me entiende. Lo haré para la próxima vez. No hay otra próxima vez. Te acabas de comer la continuidad de tu cosecha. ¿Por qué somos tan descuidados? Somos tan desordenados en toda nuestra vida que esperamos que Dios viva en nuestro desorden y queremos que Dios obre en nuestro desorden. Cuando lo primero que tú encuentras en la Biblia es Dios es un Dios de orden. Y lo primero que Dios dice es, sigue mis ordenanzas. Ordenanzas significa mi orden. Quiero terminar con esto. Versículo 15. Ella fue e hizo lo que le había pedido Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. No se acabó. Hubo cosecha, porque primero sembró. No comes primero el fruto. Primero separas la semilla del fruto, luego siembras la semilla, la sacas de ti, tiene que ser sepultada para que el milagro ocurra. Y luego cómete el fruto y disfruta el fruto de tu trabajo, el fruto de la provisión, de lo que Dios te ha entregado. Porque ya hiciste lo más importante, la siembra de la semilla. Si tú menosprecias la semilla, si tú consideras que es un desperdicio, estás considerando que el principio de la ley de la siembra y la cosecha fue un desperdicio creado por Dios. Sin embargo, fue el concepto para que tu economía, tu salud, tu vida, tus generaciones puedan mantenerse en una prosperidad saludable, una prosperidad sobrenatural. Sobrenatural. Primero dame a mí. Luego preparas para ti y para tu hijo. Primero Dios, segundo mi familia, tercero todo lo demás. Primero Dios, segundo mi familia y tercero todo lo demás. ¿Crees que no funciona? Aplícalo. Aplícalo. Yo no te voy a garantizar algo que Dios no ha garantizado. Realmente la garantía está en la palabra de Dios. Recuerda, la garantía de una promesa se sostiene en la naturaleza del que te da la promesa. Y es Dios quien te dice, primero dame a mí, primero siembra la semilla. De allí come el fruto y prepara para los tuyos. Y no te faltará
nada. Empecemos con el principio de la siembra y la cosecha. Se siembra para cosechar. Aleja miedos y temores. Cree en Dios. Cree en su palabra. Cree en sus promesas. Actúa en fe en lo que Él dijo. Actúa en fe en su naturaleza. Actúa en la fe de Dios. 4 principios que no puedes olvidar, y vuelvo a repetírtelos, por favor. El primero de ellos: se siembra para cosechar. El segundo: se siembra la semilla. El tercero: la semilla tiene que ser sepultada. El cuarto: se siembra en debilidad. Se siembra en debilidad. Probablemente tú puedas decir: es que si no como la semilla, no voy a tener el sustento. No. En la sabiduría perfecta de Dios y en el consejo de Dios, Él creó el fruto para que sostenga tu vida. Pero la semilla, la siembra de la semilla, es el que trae la respuesta sobrenatural. La respuesta no está en comer el fruto, la respuesta está en sembrar la semilla, porque el milagro ocurre cuando la siembras, germina para producir fruto. ¡Ay, qué poderoso es nuestro Dios! Si estos principios tú los hubieses aplicado en tu vida, ¿cómo estarías ahora? ¿Cómo estarían tus generaciones? ¿Cómo estarías tú? Cierra tus ojos, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Perdónanos. Perdónanos por habernos comido la semilla, por no haberte honrado, por haber parado, Señor, la continuidad de la provisión. Perdónanos por haber dejado deudas a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestra familia. Perdónanos porque primero satisfacimos, Señor, llenamos nuestro vientre del fruto y luego pensamos en sembrar cuando ya no había semillas. Perdónanos. Perdónanos por olvidarnos el principio de la siembra y de la cosecha. Perdónanos por despreciar tu palabra. Perdónanos por creer, Señor, que es un desperdicio el entregar semillas a tu casa, el sembrar para honrarte. Perdónanos. Señor, perdónanos. Queremos cambiar esto el día de hoy. A partir de hoy queremos ser personas que de todo lo que tenga, de todo lo que reciba, que de toda la provisión y la cosecha, separemos primero la semilla para sembrarla. Porque queremos ver tus milagros. Queremos ver tus milagros. Queremos ver cosechas. Queremos ver no solo para los nuestros, para aquellos que están a nuestro alrededor, para aquellos que nos siguen, para nuestras familias, y no solo para ellos, sino para aquellos que no son nuestra familia. Queremos ver el principio cumplido en ellos. Nos arrepentimos, Señor, de la conducta tan esquiva y equívoca que hemos tenido hasta el día de hoy. Sometemos nuestra voluntad a la tuya. Te entregamos las semillas. No estará en nuestras manos, se desprenderá para que tú hagas el milagro. Venga la semilla a ser germinada y a producir. Recibimos tu perdón en este día, en el nombre de Jesucristo. Y Señor, lloro por cada persona, que tu palabra pueda haber llenado sus corazones, que ellos puedan haberse aferrado a esta palabra y que la amen. Que sea una acción en ellos, en el nombre de Jesús. Amén.